En el sureste de Turquía, el 6 de febrero ocurrió un terremoto de magnitud 7.8, el más fuerte en el país desde 1939. Su epicentro se encontraba cerca de la gran ciudad de Gaziantep, con una población de más de 1 millón de personas. Los temblores también se sintieron en Siria, Líbano, Irak y en la frontera entre Armenia y Georgia. Según la última declaración de Erdogan, el número de muertos por el terremoto podría aumentar a más de 20.000 personas. Cientos de edificios fueron destruidos, incluyendo la fortaleza turca de Gaziantep, construida en tiempos del Imperio Romano, y las ciudadelas de la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Alepo, Siria. En muchos videos publicados, los edificios de varios pisos en Turquía colapsaban incluso después del terremoto. En muchos lugares, la gente todavía se niega a entrar a los edificios por temor a que las construcciones que siguen en pie puedan colapsar en cualquier momento. Estas imágenes impactantes desataron fuertes críticas internas hacia el sector de la construcción nacional. En Estambul, las casas ya se diseñaron considerando los estándares modernos de sismoactividad. Y en el sureste del país quedaron muchos edificios antiguos de gran altura. El ejemplo más claro aquí es Japón, donde después de uno de los terremotos más fuertes en 2011, los edificios de varios pisos no se derrumbaron, solo se balancearon. En este país, por razones obvias, la construcción antisísmica es la más avanzada del mundo. Aquí, por ejemplo, está la llamada casa voladora. En condiciones normales, la casa está sobre una losa de cimentación común, pero sin una conexión rígida a ella. En el marco hay un sensor sísmico o incluso más de uno, y en la propia casa hay una computadora conectada al sensor y un soplador de aire. En cuanto el sensor envía una señal de alarma a la computadora, el soplador crea un colchón de aire debajo de la casa. La estructura se eleva en el aire y permanece en ese estado hasta que el suelo vuelve a estar en calma. Simplemente mira el agua en el acuario y en la copa de vino. Y en el rascacielos del Ayuntamiento de Tokio, construido según el principio de Lego, de hecho, cada 10 pisos se mueven de manera independiente unos de otros. Sin embargo, lo último en construcción antisísmica son los pedestales amortiguadores, cada uno de los cuales puede soportar una carga de cientos de toneladas. Como resultado, el edificio se desplaza por completo y para que no se desprenda de las comunicaciones, sus partes de conexión están hechas de materiales flexibles. Además, en Japón funciona un sistema de alerta temprana de terremotos. En el país hay instalados más de 4.000 sismógrafos. Si al menos 2 de ellos detectan temblores, de inmediato se determina la zona aproximada del terremoto y su epicentro. Si se espera un aumento en las vibraciones, la Agencia Meteorológica de Japón alerta de inmediato a la población. La eficacia de la advertencia depende de la zona en la que se encuentre el transmisor. Porque incluso con un sistema que parece tan efectivo, en la zona del epicentro, los temblores subterráneos pueden ocurrir antes de que llegue la alerta. Y aún así, en promedio después de recibir la advertencia, hay alrededor de 1 minuto para tomar medidas. Este tiempo se utiliza para buscar refugio o salir de la zona de peligro. Los trabajadores ferroviarios reducen la velocidad de los trenes y los obreros de fábricas paran labores. Resulta que incluso en el país más avanzado del mundo en este aspecto, teniendo en cuenta la construcción antisísmica más avanzada y el sistema de alerta, de todos modos, en el mejor de los casos, tienes alrededor de 1 minuto para prepararte para una catástrofe. Por eso este fenómeno natural nos impacta emocionalmente a todos, porque puede ocurrir de manera completamente inesperada, ya sea de noche o temprano en la mañana, como en Turquía, cuando la gente simplemente no tiene tiempo de entender lo que está pasando. Estabas dormido, y al siguiente segundo ya estás bajo toneladas de escombros. Los sismólogos turcos compararon lo ocurrido con el terremoto de 1999. En ese entonces, cerca de Estambul, en Izmit, en la costa del mar de Mármara, ocurrió uno de los terremotos más destructivos en Turquía, con una magnitud de 7.7 grados. Murieron casi 17.500 personas. La zona de destrucción abarcó un área de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados en la parte noroeste más densamente poblada del país, afectando también una parte de Estambul. En ese momento, el sismo prácticamente destruyó Izmit hasta sus cimientos. A sus cimientos, se produjo un incendio en la refinería de petróleo local y Estambul se quedó sin electricidad. ¿De qué terremotos más fuertes documentados, fallas y grietas en la corteza terrestre sabemos? ¿De dónde surgen y qué le espera a la humanidad en el futuro? Vamos a averiguarlo.
Miles de víctimas, destrucción a gran escala y años dedicados a eliminar las consecuencias. Por muy avanzada que sea la humanidad tecnológicamente, todavía no ha aprendido a lidiar con los temblores subterráneos y los golpes de la naturaleza que los acompañan. Primero, consideremos el terremoto más grande desde 1900. Messina, Italia, 28 de diciembre de 1908. Un terremoto de magnitud 7.5 ocurrió en la isla de Sicilia. Tal vez no habría pasado a la historia como uno de los más destructivos, pero el número de víctimas resultó ser inesperadamente enorme. Posteriormente, la magnitud de las pérdidas humanas fue atribuida a los habitantes y a los líderes de la región, quienes no prestaron la debida atención a las recomendaciones de construcción y no tomaron en cuenta la experiencia de desastres anteriores causados por la actividad sísmica. En cuestión de segundos, los temblores destruyeron Messina y provocaron un tsunami con olas de hasta 12 metros de altura. Más de 100.000 personas fallecieron debido al desastre natural. Aproximadamente 40 pueblos y pequeñas ciudades quedaron totalmente destruidos. Cuando amaneció, se pudieron ver las dimensiones de la destrucción. Marineros y médicos rusos brindaron ayuda a los afectados y ayudaron a reconstruir la ciudad. Y hasta ahora, una placa conmemorativa en el edificio del Ayuntamiento de Messina recuerda su participación en el destino de la ciudad siciliana. Haiyuan, China, 16 de diciembre de 1920. Otro terrible terremoto de magnitud 7.8 ocurrió en la provincia china de Gansu, en el condado de Haiyuan, en 1920. El número de muertos superó las 200.000 personas. El movimiento de la corteza terrestre provocó destrucción en 7 regiones del país, desde el Mar Amarillo hasta las fronteras con Mongolia. Deslizamientos de tierra sepultaron pueblos enteros y la longitud de las grietas que aparecieron en la superficie terrestre alcanzó los 200 kilómetros. El desastre natural no fue la única causa de muerte de cerca de 20.000 personas afectadas durante el terremoto. No lograron construir hogares resistentes y abrigados, por lo que fallecieron de hipotermia cuando llegó el frío. Kanto, Japón, 1 de septiembre de 1923. El terremoto de magnitud 8.3 que ocurrió en Japón en 1923 se considera el más destructivo en toda la historia del país. El epicentro de la catástrofe, conocida como el Gran Terremoto de Kanto, se encontraba a 90 kilómetros de Tokio. Según datos oficiales, el número total de fallecidos fue de 170.000 personas. Además, 500.000 personas desaparecieron. Durante 2 días, ocurrieron más de 350 temblores, lo que provocó que las grandes ciudades de Tokio y Yokohama quedaran casi completamente destruidas. Y en la costa de la bahía de Sagami, las aldeas de pescadores fueron arrasadas por olas de 15 metros. Los daños se estimaron en $4.500 millones, lo que en esos años era el doble del presupuesto anual del país. Ashyabad, Turkmenistán, 5 de octubre de 1948. El terremoto ocurrido en 1948, con una magnitud de 7.3 grados, causó graves daños a la capital y a las aldeas cercanas, y también afectó al pueblo de Diriges en la vecina Irán. El número de fallecidos alcanzó las 110.000 personas. Según testigos presenciales, la noche antes de la catástrofe, aparecieron destellos de luz de origen desconocido en el cielo, y los perros se comportaron de manera extraña. Aullaban e intentaban sacar a sus dueños a la calle tirando de su ropa. El primer temblor ocurrió en plena noche, cuando la gente dormía. En 10 segundos, la ciudad quedó prácticamente borrada de la faz de la tierra y Ashyabad quedó aislada del mundo exterior. La electricidad no funcionaba, las líneas telefónicas estaban caídas y el transporte no operaba. En esas condiciones, era difícil informar a la población sobre lo que estaba ocurriendo. La falta de comunicación, medicamentos y la destrucción de hospitales provocaron aún más pérdidas. Después de que empezó a llegar ayuda regular desde Moscú y otras ciudades de las repúblicas aliadas, y llegó una patrulla militar para combatir a los saqueadores, se logró controlar la situación. La ciudad fue limpiada y muchos afectados fueron enviados a Azerbaiyán y Uzbekistán. Cuando llegó el invierno, Ashyabad no estaba listo, y sus habitantes restantes continuaban yéndose de la ciudad. 5 años después, la capital estaba llena de construcciones de un solo piso, y en 2014 se inauguró un memorial en honor a la memoria de las víctimas de la terrible tragedia de Chimbote, Perú, el 31 de mayo de 1970.
El epicentro del terremoto, que se encontraba en el Océano Pacífico a una profundidad de más de 60 kilómetros, provocó fuertes sacudidas con una magnitud de 7.9 grados. La actividad submarina provocó deslizamientos de tierra en algunas ciudades y poblados peruanos, por ejemplo, en Yungay. Bajo el alud de nieve que descendió del monte Huascarán, de 6.768 metros, quedaron sepultados vivos el 70% de los habitantes de la ciudad. La velocidad del glaciar que descendió alcanzó los 200 kilómetros por hora. Solo se salvaron 300 personas que se escondieron en el cementerio. El pueblo de Huaraz fue gravemente afectado, con casi todos los edificios destruidos. La catástrofe destruyó la infraestructura de transporte y paralizó la comunicación interurbana. Aparecieron grietas en la carretera panamericana, lo que complicó aún más la situación de los habitantes sobrevivientes. En la entrega de alimentos y medicinas a los afectados en las regiones aisladas, participó personalmente el general Juan Alvarado, quien dirigía el país en ese momento. Oficialmente, 70.000 personas fueron reconocidas como víctimas. Sin embargo, algunas fuentes informan que el número de fallecidos supera las 100.000 personas. Los daños por el desastre excedieron los $260 millones. Tanshan, China, 28 de julio de 1976. Un terremoto de magnitud 8.2 provocó la muerte de cientos de miles de personas. Según las estadísticas oficiales, murieron 255.000 habitantes, pero según algunas estimaciones, el número de víctimas supera los 655.000. A pesar de que el terremoto ocurrió a 160 kilómetros de Pekín, la destrucción también alcanzó a la metrópolis densamente poblada. El desastre natural se considera el segundo más grande de toda la historia y el primero en número de muertes en los últimos 4 siglos. Tras el primer temblor, siguieron potentes réplicas que sepultaron bajo los escombros a los rescatistas y a los sobrevivientes del primer impacto. La fuerza de la naturaleza prácticamente borró del mapa ciudades y pueblos. En el epicentro del desastre vivían chinos que no eran los más ricos, lo que significa que la densidad de población aquí era alta. Además, el golpe principal ocurrió de noche, cuando la gente dormía, y era imposible actuar de manera coordinada sin entrar en pánico. Previamente, la ciudad no se consideraba una zona de alto riesgo sísmico. El gobierno del país ocultó los datos sobre la tragedia, rechazando la ayuda internacional y negándose a informar datos verídicos sobre las víctimas. Por esta razón, la Cruz Roja no pudo entregar medicinas ni alimentos, lo que aumentó el número de afectados. La reconstrucción de Tanshan tomó casi 10 años. Un evento con tantas víctimas mortales difícilmente puede tener consecuencias positivas. Sin embargo, el terremoto de Tanshan contribuyó a que los científicos prestaran más atención a la predicción de desastres. Spitak, Armenia, 7 de diciembre de 1888. Un terrible terremoto en Armenia, con una magnitud de 7.2, destruyó por completo en medio minuto la ciudad armenia de Spitak y varias aldeas y pueblos vecinos. Casi el 40% del territorio del país se vio afectado por los temblores. El número de víctimas humanas ascendió a 25.000. Casi 150.000 resultaron heridas o quedaron discapacitadas, y más de 500.000 de habitantes perdieron su hogar. Existen diferentes versiones sobre la causa de la catástrofe. Algunos creen que los temblores fueron provocados por pruebas de armas, otros creen en el carácter natural del desastre. Sea lo que sea que haya pasado, hace 30 años los especialistas decían que la energía liberada en el lugar de la ruptura de la corteza terrestre fue, en escala, comparable a la explosión de 10 bombas atómicas. Los sobrevivientes contaban que, durante el temblor, los edificios literalmente se levantaron en el aire y luego cayeron al suelo, convirtiéndose en escombros mortales, bajo los cuales quedaron sepultados los habitantes de las casas. La terrible tragedia unió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La gente enviaba a Armenia ropa, alimentos, medicinas, y estaba dispuesta a brindar cualquier ayuda necesaria. En Gyumri se erigió un monumento a las víctimas inocentes y a los corazones compasivos en memoria de la tragedia de Sumatra, Indonesia. El 26 de diciembre de 2004. Un terremoto de magnitud 9,1, causado por una ruptura repentina del fondo marino, provocó más de 220.000 muertes. Más de 1.800.000 personas perdieron sus hogares, como resultado de la catástrofe y el posterior tsunami en 14 países de Asia y África Oriental. Era imposible escapar del tsunami.
Una ola gigante, moviéndose a 720 km por hora, se acercaba rápidamente a la zona costera, donde su altura alcanzó los 30 metros en la zona de impacto, y su velocidad era de 36 km por hora. 90 minutos después, la ola alcanzó la costa tailandesa, matando a locales y unos 2.500 turistas. Luego pasó por las Islas Maldivas, dejando otras 100 víctimas, y golpeó Sri Lanka e India, donde murieron alrededor de 50.000 personas. 7 horas después, el tsunami llegó a la costa de África Oriental, donde, debido a la falta de información sobre la terrible amenaza, también murieron personas. Este caso mostró claramente la urgente necesidad de informar a la población sobre los desastres en el sísmicamente activo Océano Índico. En teoría, casi 60.000 personas tenían varias horas para abandonar la línea costera, pero no sabían sobre el peligro que se acercaba. El daño a la economía de los países afectados por el desastre superó los $10.000 millones. Sichuan, China, 12 de mayo de 2008. Un devastador terremoto de magnitud 7.9 en la región de Sichuan afectó no solo a las grandes ciudades chinas de Pekín y Shanghái, ubicadas a 1.500-2.000 kilómetros del epicentro, pero también a India, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, Mongolia e incluso Rusia. Más de 350.000 personas resultaron heridas, 15 millones fueron evacuadas y el número de víctimas llegó a 90.000. Ese mismo día hubo otra réplica de magnitud 6, aumentando el número de víctimas. Los daños causados por el desastre se estimaron en $86.000 millones. El terremoto sucedió durante el día, cuando las personas estaban trabajando y los niños en las escuelas. Solo en una de las escuelas de la región, 1.000 estudiantes y maestros fueron declarados muertos o desaparecidos. Aunque el desastre ocurrió en una zona de alta actividad sísmica, los expertos dicen que la naturaleza de la catástrofe es tecnológica. La causa de los temblores pudo haber sido la presión del agua en la central hidroeléctrica, ubicada a 6 kilómetros del epicentro de Haití el 12 de enero de 2010. El catastrófico terremoto en Haití, de magnitud 7, cobró la vida de más de 220.000 personas y causó una devastadora destrucción en la capital del país, Puerto Príncipe, donde vive un tercio de la población nacional y donde casi 100.000 edificios fueron borrados del mapa. En los últimos 250 años, no han sucedido desastres tan grandes en la zona. Por eso, al construir los edificios, no se aplicaron normas especiales relevantes para zonas de alta actividad sísmica. El epicentro del terremoto se encontraba a una profundidad de 10 kilómetros, y después del temblor principal siguieron 2 réplicas más débiles, con magnitudes de 5.9 y 5.5. Haití es una nación donde la mayoría de los habitantes viven en pobreza, barrios marginales y chozas, resultando en una alta densidad poblacional. Casi 2 millones de habitantes perdieron su hogar como resultado del terremoto. Los daños materiales ascendieron a casi $8.000 millones. Tristemente, las desgracias del país no se limitaron al desastre natural. La destrucción masiva condujo a anarquía, saqueos, más violencia y bandidos en los campamentos de refugiados. Además, aunque otros países ayudaron a combatir el hambre, las autoridades locales no pudieron resolver los problemas sanitarios y epidemiológicos, y el país fue azotado por una epidemia de cólera. También quedaron muchas preguntas sobre el uso de los fondos internacionales asignados para eliminar las consecuencias de la catástrofe. Por ejemplo, se gastaron millones en publicidad social que instaba a los haitianos a lavarse las manos. Al mismo tiempo, su relevancia fue considerada dudosa dadas las condiciones de falta de productos de limpieza y agua limpia. No solo los terremotos y tsunamis se producen como resultado de la actividad sísmica. Según la concepción científica moderna sobre la estructura y el movimiento de la corteza sólida de nuestro planeta, las placas litosféricas que forman la capa superior de esta corteza están en constante movimiento unas respecto a otras. En algunos lugares, las placas se deslizan unas sobre otras, en otros se separan, y en los límites de estos movimientos se forman zonas sísmicas, volcánicas y tectónicamente activas. Y aunque las placas se mueven increíblemente despacio, de 1 a 10 centímetros por año, dependiendo de la dirección del movimiento. Su inestabilidad causa muchos problemas y preocupaciones a las personas que han elegido estos lugares como su residencia permanente. Sin embargo, algunas de estas formaciones en la Tierra sorprenden incluso a los más grandes escépticos. El Anillo de Fuego del Pacífico. No hace mucho,
los investigadores lograron establecer que el Anillo de Fuego del Pacífico no es otra cosa que una enorme falla tectónica. Esta área única, ubicada alrededor del perímetro del Océano Pacífico, concentra 328 volcanes activos de los 540 conocidos en la Tierra. La cadena volcánica abarca el territorio de muchos países. Una de las zonas más sísmicamente peligrosas es Indonesia. Es aquí donde se encuentra la placa que forma el fondo del Océano Índico y que gradualmente se desliza bajo la placa del Pacífico. El resultado de esta vecindad son erupciones destructivas regulares, terremotos y tsunamis provocados por ellos, que convierten la vida en las islas paradisíacas en un infierno. En la Tierra, el Anillo de Fuego del Pacífico amenaza la existencia de varios grandes archipiélagos, que en caso de otro terremoto podrían desaparecer completamente bajo el agua. Las Islas Salomón, Filipinas con sus zonas turísticas mundialmente famosas, las Islas Kuriles y el archipiélago de las Aleutianas, todos estos territorios pueden dejar de existir literalmente en cualquier momento. Por ahora, muchos volcanes formados en el borde de la falla siguen siendo populares atracciones turísticas. Por ejemplo, en la isla de Sumatra, las excursiones al volcán Kerinci, que está activo, son populares entre los turistas. Rift gigantescos. En los últimos años, los investigadores han prestado atención a los rift gigantescos, cuyo poder y peligro durante mucho tiempo fueron subestimados. Son enormes fracturas en la corteza terrestre, formadas por el movimiento de las placas tectónicas euroasiática y norteamericana. Cada año se separan aproximadamente 7 milímetros. Al principio, esta cifra parece insignificante, pero a ese ritmo, en los últimos 10.000 años, la grieta se ha ensanchado 70 metros. Si comparamos estos datos con la edad de nuestro planeta, los cambios tectónicos parecen más que impresionantes. La falla de San Andrés. La falla más grande y famosa del mundo es la de San Andrés. Una parte significativa de ella atraviesa tierra firme en California. La falla tiene una longitud de aproximadamente 1.300 kilómetros y se formó como resultado de la destrucción de la placa litosférica de Farallón. La gigantesca grieta es la causa de graves terremotos cuya magnitud alcanza los 8,1. Debido a la falla de San Andrés, en California ocurrieron varios terremotos graves que resultaron en la muerte de decenas de personas. El desplazamiento máximo del suelo registrado en la zona de la falla fue de 7 metros. En los últimos 100 años, la ciudad de Santa Cruz, que se encuentra en las cercanías de San Francisco, ha sufrido mucho por numerosos terremotos. Tan solo en 1989, más de 18,000 casas fueron destruidas en la ciudad y 62 personas perdieron la vida debido al desastre. Grieta en Kenia. En abril de 2018, cerca de la capital de Kenia, Nairobi, apareció una enorme grieta de varios kilómetros de largo, 15 metros de profundidad y 20 metros de ancho. Los científicos del Instituto Smithsoniano en Estados Unidos sugirieron que dentro de 50 millones de años, precisamente esta grieta será la causa de que África se divida en dos partes. La causa de su aparición se atribuyó al movimiento de las placas tectónicas, que cada año se alejan unas de otras aproximadamente 3 centímetros. Sin embargo, otros expertos afirman que en esta zona no se han registrado movimientos subterráneos y que la grieta apareció debido a las lluvias frecuentes. Si la grieta sigue creciendo, según las previsiones de algunos geólogos, dividirá África en tan solo 50 millones de años. Según los partidarios de esta hipótesis, una grieta similar separó África de Sudamérica hace más de 135 millones de años. Sin embargo, los problemas para las personas pueden comenzar antes. Una carretera bastante transitada, según estándares locales, pasa por la falla. Por ahora, solo rellenaron el agujero. Pero si la expansión continúa, una parte considerable de la carretera simplemente se hundirá. El lago Kivu es uno de los grandes lagos africanos. El lago de agua dulce Kivu se encuentra en el Valle del Rift de África Oriental, una formación geográfica en la frontera entre las placas tectónicas africana y arábiga. Kivu divide Ruanda y la República Democrática del Congo, y en el territorio de esta última se encuentra una de las islas más grandes del mundo, ubicada en agua dulce Idjwi. La cuenca del lago se expande gradualmente, aumentando la profundidad del agua y la actividad volcánica en la región. Así, en 1948 ocurrió la erupción del volcán Kituru, que se encuentra cerca. Dicen que el agua en Kiyevu hirvió en ese momento,
y todos los peces que nadaban en el lago se cocinaron. A los lugareños solo les quedaba sacar la cena ya lista del agua. Y aún así, el peligro más serio no se esconde en la superficie, ni siquiera en los alrededores del lago, sino bajo sus aguas. El asunto es que en el fondo del lago Kivu hay depósitos de metano natural y dióxido de carbono, cuya explosión y liberación podrían causar la muerte de todos los ruandeses y congoleños que viven cerca del Kivu. Eso es aproximadamente 2 millones de personas. El detonante de la catástrofe podría ser, por ejemplo, la erupción de uno de los volcanes ubicados en la región. En 2017, aquí volvió a hacer erupción el Nyiragongo. En ese entonces, el Rift de Baikal no se vio afectado. ¿Pero existen fallas peligrosas en el territorio de Rusia? Se preguntarán ustedes. Sí, existen volcanes en Rusia. De hecho, uno de ellos es conocido por cada compatriota desde la niñez, y es una de las principales riquezas naturales de nuestro país. Un sitio incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El lago Baikal, o más precisamente, la zona de Rift de Baikal o el Rift de Baikal, una falla profunda de la corteza terrestre que se extiende por 1500 kilómetros, cuya parte central está sumergida bajo el agua, eso es el Baikal. Los geólogos afirman que el Rift es producto de la separación de las placas euroasiática y de Amur. Por cierto, esta última se mueve hacia Japón a una velocidad de 4 milímetros por año y allí choca con las placas norteamericana y filipina, lo que es una de las razones de la constante actividad sísmica en las islas japonesas. El mayor riesgo, como en Kiev, está en el fondo del lago. De hecho, el fondo del Baikal es una falla tectónica y las orillas del lago se separan continuamente. Según las previsiones de los científicos, en unos pocos cientos de millones de años, que es una nimiedad a escala del universo, el Baikal se convertirá en un verdadero océano. Sin embargo, por ahora, la mayor preocupación para las personas que viven aquí no son los terremotos fuertes, sino los regulares, cuando parte de la Tierra se hunde, a veces llevándose consigo casas habitadas. Y las erupciones volcánicas, aunque menos frecuentes, no por eso menos peligrosas. ¿Estará nuestro planeta desmoronándose? Aunque esta historia es muy fantástica, en la naturaleza todo es posible debido a su imprevisibilidad. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. No olviden calificar este episodio y suscribirse al canal. Y vean este video nuestro sobre 10 embudos en nuestro planeta, cuyo origen nadie conoce. Nos vemos en los próximos episodios.